En esta unidad vamos a ver la relación de las plantas con el agua. Es una de las principales porque, como lo están viendo, es la que junto con la temperatura determina las poblaciones vegetales que vamos a encontrar en cada lugar, que van desde desiertos a tundras frías, montes y humedales. En esta unidad, lo que nosotros nos importa, lo que nos vamos a centrar es en el agua y en su importancia en la planta. Por lo tanto, vamos a dar un breve repaso muy rápido de lo que son las propiedades del agua y qué pasa con las membranas celulares, que son las barreras que va a estar atravesando el agua en las plantas. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, la planta tiene carencia de agua y con su fisiología? Vamos a hacer un repaso rápido de las propiedades del agua, porque esto ya lo vieron en física, en fisicoquímica, así que vamos a acordar, a recordar rápidamente que el agua es una molécula bipolar, es decir, que si bien es neutra, tiene una zona más positiva y una zona más negativa. La característica especial de la molécula del agua es la separación entre las moléculas de hidrógeno que la componen, que forman parte del agua, y que forman un ángulo de 104 grados. Y es lo que se conoce como momento dipolar. Un momento dipolar, ¿se acuerdan que es una medida de asimetría de la distribución de carga eléctrica de la molécula, ¿sí? Y este momento dipolar lleva a que las moléculas de agua tengan entre sí uniones puente de hidrógeno, que es lo que le da la fuerza. Fíjense, entre el oxígeno y el hidrógeno se forma lo que ustedes conocen como puente de hidrógeno. Y son los responsables de la cohesividad, alta tensión superficial, alto calor específico y calor de evaporación. Esas uniones por puente de hidrógeno le dan casi la mayoría de sus características. Tienen acción disolvente, es decir, que pueden meterse entre las moléculas de soluto y separar sus componentes. Tienen un elevado calor específico. Ustedes se van a acordar del calor específico, la cantidad de energía necesaria para incrementar 1 gramo la temperatura de un compuesto. En ese caso, al agua le hace falta mucho calor para que ésta aumente en 1 grado su temperatura. Otra de las propiedades, también vinculada con la energía, es el elevado calor latente, ¿sí? Sea para evaporar o sea para condensar. Quiere decir que para que el agua pase, por ejemplo, de estado líquido a vapor, se necesita demasiada energía, ¿sí? Al ser así, ¿sí? Al estar sobre una superficie evaporante, va a ser refrigerada, ¿sí? Para darle energía al agua a cambio, ¿sí? de, para el cambio de estado. Eso lo vamos a ver bien en transpiración y se van a acordar de lo que estamos hablando ahora. Y las otras propiedades referían a la fuerza de cohesión entre moléculas de agua, cohesión entre las moléculas de agua y una superficie gaseosa, que lo vamos a llamar tensión superficial, ¿sí? O cohesión entre las moléculas de agua y una superficie diferente al aire del ambiente, y eso se llama adhesión. Imaginemos un tubo, ¿sí? Que contiene agua. Dentro del agua las moléculas se atraen entre sí mediante fuerzas de cohesión, generando una fuerza que tira la columna de agua hacia abajo. Sin embargo, las moléculas de agua que están en contacto con las paredes del tubo también experimentan una fuerza de adhesión que las pegan, digamos, que hacen que se peguen a la superficie, ¿sí? En este caso, si fuera un cilindro de vidrio, la superficie de vidrio, ¿sí? Y esta adhesión sumada a la cohesión hace que el agua tenga esa tendencia de ascender por el tubo. Esto se conoce como capilaridad. Y el equilibrio entre estas fuerzas determina la forma del menisco, que va a ser la curvatura que se observa en la superficie del agua. La propiedad del agua de tener un alto calor específico, gracias a los puentes de hidrógeno entre sus moléculas, le permite mantener su temperatura relativamente constante. Eso significa que se necesita mucha energía para elevar su temperatura, lo que ayuda a los organismos con alto contenido de agua a regular su temperatura interna.
y protegerlo de los cambios bruscos del ambiente. Por eso ustedes habrán escuchado que los días de mucho calor debemos tomar mucha agua. Tiene que ver un poco con esto, ¿no? El agua tiene la capacidad de absorber una gran cantidad de calor al evaporarse, que se llama calor de vaporización o calor latente de vaporización. Y libera esa gran cantidad de energía al condensarse, que es el calor de condensación. Este proceso es fundamental para la regulación térmica, ¿sí?, de la superficie de los organismos, como lo vamos a ver más adelante, es transpiración. Cuando hablamos de la evaporación de agua en las hojas, permite que las plantas se refresquen o refrigeren. Por otro lado, la elevada cohesión y tensión superficial y la interacción entre las moléculas de agua y de una superficie celular, por ejemplo, se denomina adhesión. Y esas fuerzas también son el resultado de las fuentes de hidrógeno y son responsables de fenómenos como la capacidad que tienen algunos insectos de caminar sobre el agua. La tensión superficial crea como una especie de película en la superficie del agua, mientras que la cohesión mantiene unidas a las células del agua. ¿Sí? Esto es a modo de repaso porque ya lo vieron. ¿Cuál es la función del agua en la planta? Y las plantas están constituidas, las herbáceas en general, por un 90% de agua, y en las perennes o las que están en zonas lignificadas dentro de una planta herbácea, están constituidas de hasta un 50% de agua. ¿Sí? En plantas que no estén, digamos, sufriendo ningún tipo de estrés hídrico, se sabe que que al mismo peso que un animal, las plantas consumen muchísima más agua. ¿Sí? Esto es porque los animales toman agua, la mayor parte del agua toman agua y la mayor cantidad de agua permanece dentro del cuerpo del animal, ¿sí? Mientras que las plantas van a tomar agua y más del 90% de agua que están tomando lo van a perder en forma de vapor de agua por transpiración, ¿sí? El animal, como les dije, la mayor parte del agua la retiene en su cuerpo y la planta, más del 90%, entra y sale en forma de vapor mediante la transpiración. ¿Cuál es el uso del agua en la planta? O sea, ¿para qué usa la planta el agua? Fíjense lo que les muestra ahí. De un 1 a un 2% lo utiliza para crecimiento, ¿sí? Lo usa para crecer. De un 2 a un 3% para realizar fotosíntesis. Y el restante, 90 a 95%, se lo pierde en forma de vapor. ¿Qué es lo que estamos diciendo con esto básicamente? Que el agua, que la planta es prácticamente un tubo que mueve agua desde el suelo hacia la atmósfera. Fíjense que casi todo se termina evaporando mediante la transpiración. Bueno, ya vimos los porcentajes que va a usar la planta del agua y ahora qué función va a estar cumpliendo el agua dentro de la planta, ¿sí? Porque van a tener diferentes funciones. Parte va a ser constituyente, también va a cumplir una función disolvente, una función de mantener la turgencia y también va a actuar como reactante. Cuando hablamos de su función solvente, ¿sí?, es el medio en el que o entre el que las moléculas van a estar reaccionando y van a estar disolviéndose y van a estar moviéndose dentro de las células. Cuando hablamos de qué es constituyente, ¿sí?, ustedes saben que muchas macromoléculas principales, las proteínas y los ácidos nucleicos y otros elementos, necesitan o se afecta su estructura, y lo que le da la funcionalidad es la presencia de agua, y sobre todo las proteínas, ¿sí?, por lo general están hidratadas, ¿sí?, y como reactante participa en reacciones, ¿sí?, ya sea como producto o como sustrato para muchas reacciones químicas del metabolismo. Una de las funciones que el agua tiene en la planta es la de ejercer presión de turgencia. El agua mantiene la presión dentro de las células y es lo que le da rigidez y le da forma. Esta presión es esencial para el crecimiento y desarrollo de la planta y produce también lo que es el alargamiento o
la elongación celular. También el intercambio gaseoso en las hojas, ¿sí? El agua permite que los estomas se abran y se cierren, regulando la entrada de dióxido de carbono para la fotosíntesis y la salida del oxígeno. También para el transporte en floema, ¿sí? El agua es el medio por el cual se transportan los azúcares y otros nutrientes producidos durante la fotosíntesis y se mueven desde las hojas hacia otras partes de las plantas. También el transporte en membranas, ¿sí? Que es esencial para de sustancias a través de las membranas celulares, ¿sí? Y le da rigidez y estabilidad mecánica a los tejidos. El agua le proporciona soporte y rigidez a los tejidos de la planta que le permiten mantenerse erguida. ¿Sí? Si ustedes ven, por ejemplo, hay ciertas plantas que a medida ustedes las ven como, como marchitas, ¿sí? Que ahora vamos a ver más adelante, es porque perdió agua, entonces no puede estar turgente, ¿sí? Sin embargo, cuando recupera esa agua, vuelve a tener esa rigidez y esa estabilidad mecánica que le da el agua. Bien, ahora uno de los valores es un parámetro que nos indica y que a nosotros nos interesa conocer, seguramente también lo vieron en química, es el potencial hídrico. Ustedes se van a acordar que el potencial hídrico es la capacidad que tiene el agua de hacer trabajo, ¿sí? Y en el caso del agua, el trabajo se manifiesta en su movimiento, o sea, su desplazamiento de un sitio a otro. Entonces, lo podemos definir como la capacidad de hacer trabajo y a nosotros nos está indicando cómo varía la energía libre, en este caso del agua, ¿sí? También se puede definir como la variación del potencial químico del agua en una condición dada respecto del potencial químico del agua pura en condiciones estándar, que equivale a cero. Y un dato muy importante es que el agua siempre se va a mover de mayor potencial a sitios de menor potencial. El potencial hídrico, entonces, la capacidad de realizar trabajo y se va a medir en unidades de presión. La unidad con la que se suele medir el potencial agua es el megapascal. Pero en algunas fórmulas, en algunos libros, van a tener que usar otras unidades de acuerdo a lo que ustedes quieran calcular. Entonces, fíjense que también vemos ahí, tenemos una correlación entre lo que es atmósfera, podemos medir libras por pulgadas, milímetros de mercurio, bares, megapascales, pascales, ¿sí? Podemos ir convirtiendo las unidades. Entonces, ¿por qué es importante que yo mida o que conozca el potencial hídrico de una planta, de sus células o de los tejidos? Y es importante porque va a determinar dentro de la planta cómo se va a mover el agua. ¿Se va a mover de la planta al suelo, del suelo a la planta, de la hoja a la flor, de la flor al fruto o a la inversa? Bueno, eso me lo va a estar indicando el potencial hídrico. Además, me va a indicar el grado de hidratación de los tejidos, ¿sí? El tejido tenga suficiente agua para estar fisiológicamente activo o si tiene deficiencia, ¿sí? Entonces todo eso lo vamos a poder medir con el potencial hídrico. Y me va a estar indicando el grado de hidratación, ¿sí? Para ver si los procesos fisiológicos se están realizando de una manera correcta o van a estar teniendo problemas en su desarrollo. Entonces, ¿cómo el potencial hídrico me va a dar una idea de cómo se mueve el agua? Bueno, por un lado, yo sé que el agua se mueve por flujo masivo siempre desde mayor a menor potencial, siendo el mayor potencial el cero y los menores potenciales son los valores negativos. ¿Sí? Esto es así porque a medida que yo, por ejemplo, agrego soluto al agua, el agua va a tener menos capacidad de realizar trabajo. ¿Sí? Entonces va a tener menos potencial, menos energía libre para moverse. ¿Se entiende? Ahora, la velocidad del movimiento va a estar dada por tres factores o va a estar afectada por tres eh, factores fundamentales. Primero, el gradiente del potencial. Esto hace referencia a la diferencia de potencial entre los sitios entre los que se va a mover.
Por ejemplo, la velocidad del movimiento va a ser más rápida entre 0 y -7 que entre 0 y -1, ¿sí? Porque su diferencia es mayor. Mientras mayor sea la diferencia, más rápido va a ser la velocidad del movimiento. Otro factor que va a afectar el movimiento es la permeabilidad de la membrana. La membrana, si es semipermeable, va a permitir o no el paso del agua, ¿sí? Y también la constitución de la membrana, si yo tengo em, canales, si yo tengo proteínas que van a ayudar al pasaje o a su permeabilidad, ¿sí? Eso también me va a afectar la velocidad del movimiento, o sea, si el agua tiene que atravesar una membrana. Y otra cosa que me va a afectar el movimiento del agua es la temperatura absoluta. ¿Por qué? Porque el agua, ustedes saben que a temperatura ambiente tiene cierta viscosidad, pero a medida que se va enfriando, que se va acercando a los 0 grados, aumenta su densidad y aumenta su viscosidad. Entonces, el agua sí tiende a moverse más lentamente, entonces pierde velocidad. El potencial hídrico es una medida de la energía libre del agua, ¿sí? En un sistema, como en un tejido, una planta, en el suelo. Y esta energía determina la dirección del movimiento del agua, ¿sí? Desde zonas de mayor potencial hídrico a zonas de menor potencial. ¿Cuáles van a ser los componentes del potencial hídrico? El potencial hídrico va a estar influenciado por varios componentes. Cada uno le va a aportar o le va a restar energía al agua, ¿sí? Primero, hablamos de potencial presión, ¿sí? Es la presión ejercida por el agua contra las paredes de la célula, ¿sí? Cuando el agua ingresa, genera una presión, ingresa a la célula y ejerce una presión contra la membrana celular y la pared. Y tiene un valor positivo, ya que le agrega energía al agua, para que ésta pueda realizar trabajo, para que se pueda mover en este caso. El potencial osmótico, ¿sí? Se refiere a la capacidad del agua para disolver los solutos. En cuanto el agua ingresa a la célula, interactúa con los solutos presentes y reduce su energía libre. Ese agua que va a estar disolviendo solutos no está disponible para realizar trabajo. Entonces tiene un valor negativo, ya que le resta energía al agua. Otro es el potencial mátrico o potencial matricial. ¿Sí? Representa las fuerzas de adhesión entre el agua y las superficies de los coloides, como por ejemplo las organelas celulares o en el suelo las partículas del suelo. ¿Sí? El agua queda retenida en esta superficie y tiene menor energía libre. ¿Sí? En este caso entonces tiene un valor negativo porque resta trabajo. Y finalmente el potencial gravedad, ¿sí? Eh, considera la influencia de la gravedad en la energía del agua. A medida que nos alejamos del suelo, ¿sí? La gravedad ejerce una fuerza, como que jala o tira del agua hacia abajo, ¿sí? Lo que aumenta su energía potencial. Entonces esto le da un valor positivo. Una consideración práctica es que en los estudios de las plantas el potencial gravitacional se considera despreciable, ¿sí? A menos que se trate de plantas muy altas de más de 40 metros. ¿Sí? Y el potencial mátrico también se puede ignorar en la mayoría de los casos. Solo es importante o solo toma un valor considerado en células meristemáticas y con alta densidad de organelas. Vieron que las organelas van a, a generar ese potencial matricial, ¿sí? Porque las moléculas de agua se van a absorber sobre ellas, ¿sí? O en suelos con alta proporción de arcilla. El potencial entonces hídrico en las plantas puede quedar definido como solamente el potencial hídrico como la suma del potencial pared y potencial osmótico. Y potencial osmótico, bien. El potencial hídrico entonces siempre va a tomar valores negativos. Y su valor va a ser máximo cuando la célula está turgente. ¿Y cuál va a ser el valor máximo que va a tomar? 0. ¿Se entendió hasta acá? ¿Qué pasa entonces cuando tengo estos potenciales? Bueno, en una célula, ¿sí? Yo voy a tener movimiento de agua en relación a la célula y al medio en el que se encuentra. Cuando el potencial que tiene su célula vegetal es igual al potencial que tiene su medio externo,
llámese otra célula, el aire, el suelo, el movimiento del agua va a ser el mismo de un lado hacia otro. No es que el agua no se mueve, ¿sí? Sino que se mueve en cantidades iguales, es la cantidad que sale es igual a la cantidad que entra. ¿Sí? ¿Cuál es su balance de ganancias? Es cero, porque entra la misma cantidad que sale. Diferente es en la situación cuando el potencial interno, ¿sí? Es la cantidad de agua que tenga la célula o la hoja o el tejido que ustedes están mirando, es mayor que el potencial que tienen afuera. Supongamos que es el suelo. El potencial, lo que va a tender a hacer es el agua va a tender a salir, ¿sí? Porque el potencial externo es menor y el agua se mueve de mayor a menor. Entonces va a tender a salir. Y la célula va a tender a entrar en una situación de plasmólisis. Sí, tenemos otro caso como donde el interior de la célula tiene menor potencial hídrico, el agua va a tender a ingresar. ¿Sí? Entonces, si el potencial interno es menor que el potencial externo o también el potencial externo es mayor que el potencial interno, el agua va a ir desde el medio exterior hacia el interior y vamos a estar en una situación donde la célula va a entrar en turgencia. Tengamos en cuenta algunos valores de potencial hídrico. A ver, en un sistema suelo planta atmósfera o los que los vegetales normales van a tener un parámetro para que ustedes tengan idea de qué parámetro estamos hablando. Si el valor potencial del agua pura por definición es cero, los valores que podemos tomar en una planta en condiciones normales van a ser siempre menores a cero. En una planta bien regada, ¿sí? En condiciones normales, el potencial agua puede ir de 0 a menos 1 megapascal. En cambio, cuando tenemos una planta en condiciones, ¿sí? De falta o de estrés hídrico sin ser demasiado, pero por poco tiempo, pueden irse entre menos 1 y menos 2 megapascal. Pero si estamos hablando de lugares donde las lluvias son muy bajas y tienen largo periodo de sequía, esos potenciales pueden estar por debajo de los menos 2 megapascal. ¿Sí? Hay algunas plantas del desierto que pueden tener hasta menos 20 megapascal. Bien, ¿cómo yo puedo medir o cómo puedo hacer para saber cuál es el potencial hídrico de mi planta, del tejido, de la célula con la que estoy trabajando? Lo que ustedes van a tratar de ver o hacer en el práctico es un método bastante antiguo que se llama método de potencial hídrico, eh, determinación de potencial hídrico por el método de Chardin. Esto es una explicación breve de lo que ustedes harían en el aula. Es un método densimétrico y necesitamos cilindros de papa, todos del mismo tamaño, y esos cilindros de igual tamaño se van a colocar en soluciones crecientes, ¿sí? De molalidad creciente, que van de 0,1 a 0,9 molal. Se preparan las soluciones y se preparan las soluciones y se cortan los cilindros de papa. Luego lo que se hace es, se coloca en frascos, se colocan 5 mililitros de esa solución y se coloca el tejido de la papa. Se espera una hora, se tiñe, ¿sí? Donde dice incubación del tejido, pasa una hora, luego se tiñe, se le agregan unas gotas de azul de metileno para que el agua se tiña, y esa agua teñida que estuvo en contacto con el cilindro de papa, se va a tomar una gota y se va a suspender en lo que quedó, en los otros 5 mililitros que quedó de la solución. ¿Sí? Entonces, esa gota puede o no tener una densidad diferente. Y eso es lo que vamos a ver nosotros para ver qué es lo que sucede. Cuando colocamos la gotita en el centro del tubo, ¿qué puede pasar? Puede pasar tres cosas. Que permanezca donde la dejamos, que se eleve dentro de la columna del líquido o que descienda. ¿De qué va a depender eso? Va a depender de cómo interactúa el trozo de papa con la solución. Si el potencial de la solución, si el tejido tiene igual a potencial,
la solución queda con igual potencial. Es decir, si el potencial agua de la solución es igual al potencial agua del tejido, dijimos que iba a haber un intercambio dinámico. Entonces, la gota que va a subir, va a permanecer o va a bajar. Va a permanecer, ¿sí? Porque hubo un intercambio dinámico. Ahora, si el potencial agua del tejido es mayor que de la solución, ¿qué va a suceder? El tejido va a ceder agua a la solución. Y lo otro que puede pasar es que la solución tenga mayor potencial que el tejido. Entonces va a tender a ingresar agua en el tejido. ¿Sí? Esas son las tres cosas que pueden pasar. La fórmula de Van Hoff que yo voy a utilizar es MRIT, ¿sí? Entonces, una vez que yo veo en qué molalidad me coincidió el equilibrio, uso eso para calcular el valor del potencial osmótico. Y en este caso, este potencial osmótico va a ser el potencial del tejido, ¿sí? Este método es un método densimétrico, pero podríamos hacer una leve modificación y convertirlo en un método volumétrico si comparamos los volúmenes de los cilindros de papa, o lo podríamos convertir en un método gravimétrico si comparamos el peso antes y después de los cilindros de papa. ¿Cómo creen ustedes que sería? ¿Cómo veríamos nosotros el equilibrio? Bueno, en el método volumétrico veríamos en el equilibrio cuando el volumen del tubo de papa antes de ponerlo en alguna de las soluciones es igual a que cuando lo saqué, ¿sí? Si el volumen no varió, quiere decir que no ingresó agua ni salió agua. Y con el método gravimétrico es lo mismo. Yo voy a pesar los cilindros de papa y aquel cilindro de papa que pese lo mismo al inicio de la prueba y al final de la prueba quiere decir que no ingresó ni salió agua. ¿Sí? ¿Se entiende? Otra forma de evaluar, y un poco más moderna, es la cámara de presión o la bomba de Solander. Lo que hace es medir el potencial agua que va a tener el tejido y que está transpirando activamente, y tiene que ver porque en su xilema va a tener una presión, ¿sí? Que está generado por la transpiración. Esto va a generar como una succión. Entonces, el 95% del agua que está circulando por la planta circula por el xilema. Quiere decir que si yo puedo encontrar el potencial hídrico del agua en el xilema, puedo decir cuál es el potencial de la planta. Sirve para ramas cortas o fragmentos de pequeño tamaño, ¿sí? Y tengo que tener esa consideración. También que el xilema recorre casi toda la planta, por eso se correlaciona con eso. ¿En qué consiste la cámara de presión? Bueno, se corta, se secciona una parte del tallo, dejando la parte cortada hacia el exterior de la cámara, y la tensión que ejercía la planta, esa succión, ¿sí? Desaparece, se corta la columna de agua y ustedes van a ver ahí en el círculo, si miramos, ¿sí? Microscópicamente, se produce una retracción del agua en el xilema, ¿sí? Es proporcional a la tensión que existía. Ahora, con la bomba de Solander vamos a aplicar una presión inversa positiva hasta que se enrase el nivel del agua. Fíjense, ahí tiene la ramita, yo le doy, mediante esa flechita negra, le doy presión, y esa presión va a hacer que el agua vuelva a enrasarse a como estaba antes. Esa presión se va a corresponder con el potencial agua que tenía la planta, ¿sí? Y el valor que nos indique el manómetro será igual y de signo opuesto al potencial agua del xilema. Ahora el agua se mueve eh, de una célula a otra, de mayor a menor potencial a través de una membrana, o va a ingresar del suelo a las células de raíz, o va a salir, pero el agua siempre va a tener que estar atravesando una membrana celular. Entonces,
es importante que conozcan qué características tienen estas membranas celulares. Seguramente ya lo vieron en otras materias, así que le vamos a pegar un breve repaso. Una de las características es la constitución de la membrana, ¿sí? Ustedes saben que después de muchas teorías, la más aceptada es la del mosaico fluido. Es la más aceptada para describir la estructura de las membranas celulares y fue propuesta por Singer y Nicholson en más o menos 1972. Y este modelo dice que la membrana, o establece que la membrana, es una estructura fluida y dinámica. Y está compuesta por una doble capa de fosfolípidos, que son lípidos anfipáticos, es decir, que tienen una región hidrofílica, que es polar, y una región hidrofóbica, que es no polar. En la membrana, los fosfolípidos se organizan en una bicapa, ¿sí? Como se ve en la imagen de arriba, fíjense una bicapa de fosfolípidos, con las colas hidrofóbicas enfrentadas en el interior y las cabezas hidrofílicas expuestas al ambiente acuoso. ¿Sí? Esta disposición minimiza el contacto de las colas hidrofóbicas con el agua. El modelo también dice que además de los lípidos, ¿sí? También tenemos proteínas. Las proteínas se encuentran insertadas en la capa lipídica, ya sea de forma parcial, ¿sí? O de forma superficial. Y las proteínas van a desempeñar diversas funciones. ¿Cuáles van a ser esas funciones de la membrana? Bueno, por un lado, el intercambio, que es lo que nos interesa a nosotros. Es decir, se va a estar moviendo el agua y los elementos de un lado hacia el otro, ¿sí? Por otro lado, es receptora de señales. En los vegetales las membranas son las responsables de que la planta sepa qué está sucediendo en su entorno, sea aéreo o subterráneo, y además también separa espacios. O sea, la membrana plasmática eh, comper- compartimentaliza, ¿tá? Com- porque forma compartimentos, ¿sí? De la célula como un individuo, y dentro de la célula independiza compartimentaliza una organela de otra, es decir, va armando compartimentos, donde se define qué es cada organela. Además, el retículo endoplasmático, eh, además del retículo endoplasmático, porque el retículo endoplasmático es uno, además, las siguientes organelas de la célula también tienen bicapa lipídica. El aparato de Golgi, las vacuolas, las mitocondrias, los peroxisomas, los plastidios, los glioxisomas, todos ellos también tienen una bicapa lipídica. Esa membrana, para que esta función de intercambio, que es la que a nosotros nos interesa en esta unidad, tiene algunas características. Y una de ellas es que es una membrana fluida, es decir, no es algo rígido. Y la fluidez va a depender de los lípidos. Los lípidos le van a dar su fluidez porque estos presentan dentro de la membrana movimientos, ¿sí? No están rígidos. Uno de los movimientos que presentan es el movimiento lateral. Quiere decir que se pueden mover de un lado al otro de la membrana, no están fijos en la membrana, ¿sí? Otro de los movimientos que presentan es la rotación sobre su eje, o sea, el fosfolípido puede rotar sobre su eje. Otro es el movimiento de flexión, ¿sí? Puede doblarse, puede flexionarse sobre sí mismo. Y el cuarto movimiento que se puede dar es el movimiento de flip-flop, que es el que más recuerdan, ¿sí? Que es cuando va de un lado de la membrana hacia otro. Con todo esto, la fluidez también depende del tipo de ácidos grasos presente en la bicarga, que lo vamos a ver un poco más adelante. ¿Cuál es la importancia de la composición de los ácidos grasos en las membranas? Los ácidos grasos saturados no tienen dobles enlaces. ¿Se acuerdan ustedes que están saturados con hidrógenos, por los cuales sus colas son relativamente rectas? Y los ácidos grasos insaturados
por lo contrario, tienen uno o más dobles enlaces, que a menudo produce como un codo, ¿sí? O un doblez. Los ácidos grasos de la membrana plasmática pueden ser entonces saturados, pueden ser mono o poliinsaturados, es decir, tienen un doblez o varios dobleces, digamos si ustedes lo miran a la molécula derecha. Los saturados tienen colas rectas que se unen estrechamente a temperaturas más frías, lo que produce que la membrana sea más densa y más rígida. En cambio, los ácidos grasos insaturados tienen colas dobladas que no se unen tan estrechamente, por lo cual la membrana permanece fluida a temperaturas más bajas. ¿Sí? La simetría de la membrana plasmática es una de las características fundamentales de las células vegetales. Esto significa que la cara externa y la cara interna de la membrana tienen diferentes composiciones y diferentes propiedades. Esta diferencia no solo es importante para la función celular, sino también para los fenómenos biológicos que vamos a estar viendo. Esta simetría va a estar dada por los lípidos, por las proteínas y por los carbohidratos que va a contener esa membrana. Si recuerdan ustedes, estuvimos viendo la parte externa y la parte interna. Bueno, en la parte externa e interna tienen diferentes. Por ejemplo, si hablamos de composición, tienen diferente composición de fosfolípidos. En la parte externa predominan los fosfatidilcolina y la esfingomielina, y en la parte interna de la membrana predominan la fosfatidiletanolamina, fosfatidilinositol y fosfatidilserina. Fíjense que predominan, quiere decir que no son las únicas, ¿sí? Quiere decir que están en mayor cantidad solamente. Con esto en la cara externa también tenemos que predominan los ácidos grasos saturados y en la cara interna los ácidos grasos insaturados. ¿Sí? Y por otra parte, los carbohidratos, ¿sí?, se van a ubicar exclusivamente en la cara externa de la membrana. Y los que están unidos a proteínas se llaman glicoproteínas y los unidos a lípidos, glicolípidos. Esto ustedes ya lo vieron. Pero esto también tiene eh, otro aspecto, que es que la parte externa de la membrana es más rígida debido a la mayor cantidad de ácidos grasos saturados. Y la parte interna es más fluida debido a la mayor cantidad de ácidos grasos insaturados. Eso nos va a dar la diferencia de fluidez, ¿sí? Que una parte de una cara sea más fluida que la otra. En cuanto a las diferencias en proteínas, tenemos proteínas receptoras de señales, bombas de iones y proteínas de adición del lado externo de la membrana. Y del lado interno de la membrana tenemos proteínas que actúan como enzimas o complejos enzimáticos. Tenemos también proteínas transportadoras, ¿sí? Además, podemos ver proteínas que están presentes a ambos lados de las membranas, proteínas que atraviesan la membrana, que puede ser una única vez o varias veces, y proteínas unidas en un lado o en otro de la membrana. ¿Cuáles son las consecuencias de la asimetría? Bueno, el transporte de moléculas sí va a facilitar el paso de algunas moléculas y de otras no. La comunicación celular, la señalización, porque los receptores de la membrana plasmática, ¿sí?, van a detectar señales del exterior, y la parte interna va a tener una mayor actividad enzimática debido a las enzimas específicas. Resumiendo, la membrana plasmática, la membrana plasmática tiene una característica fundamental, que es la asimetría. Y eso va a contribuir al correcto funcionamiento, ¿sí?, de la célula. Estas características le dan la permeabilidad a la membrana, ¿sí? La permeabilidad depende de la interacción entre los componentes moleculares de la membrana y entre las sustancias que intentan pasar a través de ella. O sea, que sea permeable no depende solo de la membrana, sino del componente que desea o del compuesto que desea atravesar la membrana. La membrana plasmática se define como permeable al agua y a las sustancias lipídicas. Atraviesan la membrana algunas moléculas que por su composición o tamaño no podrían hacerlo. Y esto es porque la membrana es semipermeable, ¿sí?, y tiene una permeabilidad selectiva.
si tenemos una membrana, ¿qué va a pasar fácil? Y van a pasar fácilmente aquellas moléculas que si bien son neutras, tienen alguna carga, y que son hidrofóbicas, como el dióxido de carbono y el oxígeno. Van a pasar moléculas pequeñas, también apolares, como son el agua y el glicerol. Van a pasar, pero no tan fácilmente, moléculas grandes, pero que tienen carga neutra, como por ejemplo la glucosa. Y en teoría no pueden pasar moléculas con carga neta y iones. Pero, sin embargo, las plantas toman iones y compuestos orgánicos. Esto, que a pesar que la membrana no debería dejarlos pasar, ¿sí?, por su composición y por sus cargas, lo deja pasar. Y esto es debido a la selectividad que tiene. ¿Y por qué van a pasar? Y bueno, podemos hacer pasar protones, por ejemplo, utilizando una bomba de protones. Los cationes van a tener un ingreso mucho más fácil porque dentro de la célula la carga predominante es aniónica, entonces los cationes pasan más fácilmente. La sacarosa, que utilizaría ingreso de sustancias neutras grandes, utilizan como carritos para que pasen a través de la membrana, o los mismos aniones, ¿sí?, el fosfato, por ejemplo, tienen canales especiales en las plantas para que atraviesen estos aniones, ¿sí?, que por la composición de la membrana no podrían pasar. Bueno, esto de los transportadores lo vamos a ver bien más adelante, a ver cómo funcionan, pero ahora vamos a ver un poco qué es el déficit hídrico y cómo afecta a los procesos fisiológicos, ¿sí? ¿Qué pasa cuando la célula de golpe, yo tengo una célula que está bien hidratada? ¿Qué pasa cuando empieza a faltar del agua? Entonces, para entender un poquito lo que pasa, tenemos que entender que la planta vive perdiendo agua constantemente a la atmósfera. ¿Y qué pasa con el potencial hídrico de la atmósfera? ¿Cómo se modifica? Ahí en la tabla ustedes tienen el porcentaje de humedad relativa y cuánto se corresponden en megapascales a 27 grados Celsius. Fíjense que a 100% de humedad tenemos 0 megapascales. ¿Cómo afectar esto a la pérdida de agua de la planta? Dijimos que la planta tiene potencial negativo o como mucho tiene 0. ¿Sí? Entonces, si la planta tiene negativo o tiene 0, es imposible que vaya de la planta a la atmósfera si en la atmósfera hay 0 megapascales. Sin embargo, cuando tenemos un 90% de humedad, ahí fíjense que tenemos casi menos 14 megapascales de potencial hídrico en la atmósfera. Y esto ya va a permitir que la planta pueda eh, transpirar o seguir eliminando agua. Inclusive fíjense que en días más secos de 40% de humedad tenemos menos 119 megapascales, lo cual va a hacer que la planta aumente su tasa transpiratoria, ¿sí? Otros datos que habíamos visto que la planta, una planta regada en buenas condiciones va entre 2 a menos 2 megapascales, las xerofitas pueden tener hasta menos 24 megapascales, y vimos también, o no vimos pero se lo recuerdo, que el suelo y la capacidad de campo tiene un potencial hídrico de menos 0,03 megapascal. Ahora, el déficit hídrico, ¿sí?, quiere decir el momento en que la pérdida de agua supera al ingreso de agua. Si lo miramos en el suelo, fíjense en este gráfico, la línea negra, ¿sí? Sí, la línea negra son las precipitaciones y la barra, la transpiración. Fíjense que en la barra roja, la transpiración supera a la precipitación. Entonces tenemos pérdida y eso es lo que vamos a llamar déficit hídrico. El déficit hídrico se origina por una diferencia entre la cantidad de agua recibida y la perdida, donde la perdida es mayor que la recibida. Si lo miramos en la planta, ¿cuál sería la forma de ingreso de agua? Las precipitaciones sería cómo toma la planta el agua del suelo y la pérdida de agua por evaporación sería la transpiración.
Si lo graficamos durante el transcurso del día, fíjense que cerca del mediodía la transpiración está superando a la absorción. Quiere decir que acá voy a tener la planta en un déficit hídrico. A medida que me alejo del mediodía y me acerco a la noche, la absorción de agua va a superar a la transpiración y el agua va y la planta va a recuperar su balance. Esto es muy fácil de ver en las plantas herbáceas, sobre todo en aquellas que tienen láminas grandes como como el zapallito de tronco, que si vamos a las 8 de la mañana vamos a encontrar sus hojas muy turgentes, ¿sí? Y si volvemos a las 2 de la tarde, vamos a ver que estas mismas hojas están flácidas, caídas, pareciera como que la planta no tiene estructura. Y si las volvemos a ver a las 6 de la tarde, vemos que han recuperado el aspecto de la mañana. Esto quiere decir que en su balance han recuperado su contenido de agua. Y bueno, si lo miramos en un microscopio, ¿qué veríamos? La imagen nos muestra dos células del mesófilo de girasol. La célula de la izquierda, ¿sí?, se ve turgente, con la membrana celular pegada a la pared celular y el citoplasma ocupando todo el espacio. Esto indica que la célula tiene una buena cantidad de agua y que está funcionando correctamente. Vean que la célula tiene un potencial hídrico de menos 0,44 megapascales y una capacidad de retención de agua del 99%. La célula de la derecha, sin embargo, se ve plasmonizada, con la membrana celular, fíjense, separada de la pared y el citoplasma contraído. Esto nos indica que la célula ha perdido agua, ¿sí?, y que está sufriendo estrés hídrico. El texto ahí dice que tiene un potencial agua de menos 2,11 megapascales y una CRA del 35%, ¿sí?, comparando con la turgencia de las 8 de la mañana y la plasmólisis de las 2 de la tarde. ¿En qué situaciones es más peligroso o es más nocivo para la planta que ésta tenga un déficit hídrico? Y en general el momento típico de mayor sensibilidad es el momento en el que se están formando los órganos florales, es decir, el pasaje de estado vegetativo a reproductivo. Este es el momento en que las plantas sufren mayor ante un déficit hídrico o una falta de agua. Bueno, vimos propiedades del agua, vimos la importancia del agua en la planta, vimos cómo se mueve de mayor a menor potencial y vamos a ver cómo se mide el estado hídrico de las plantas. Cómo podemos nosotros conocer si la planta está o no pasando por un déficit hídrico. Uno de los equipos utilizados en la actualidad es el dendrómetro. Mide las microvariaciones del diámetro de la planta, ¿sí? Es un aparatito que mide, también puede medir el volumen, mide el diámetro del tronco, diámetro del fruto, y mide las microvariaciones que se dan en el diámetro de la planta durante el día, ¿sí?, o durante un determinado tiempo. Si su planta está bien irrigada al mediodía, durante ese déficit hídrico sufre una reducción en el diámetro, ¿sí? Entonces, durante el día transpira, pierde, ¿sí?, hay una pérdida de ese diámetro. Durante la noche no transpira y recupera el diámetro original. Cuando el estrés hídrico es elevado, las microvariaciones entre el día y la noche van a disminuir. El porómetro, ¿sí?, es otro aparato que se basa en medir la resistencia de los estomas, ¿sí?, a la difusión de vapor de agua. Si su planta está bien regada, hay mucho pasaje de vapor de agua, ¿sí?, y esto genera una conductancia eléctrica. El intercambio de vapor de agua va a depender de que el estoma esté bien abierto o esté bien cerrado, ¿sí?, en la medida que el déficit hídrico aumenta, ¿sí? A medida que aumenta el déficit hídrico, los estomas tienden a cerrarse. Y esto va a modificar la conductancia y me va a dar un valor eh, del estado hídrico, cómo se encuentra el estado hídrico de la planta. El termómetro infrarrojo es una herramienta también para medir la transpiración, ¿sí?, y lo que hace es estima la transpiración en las plantas basándose en una relación.
entre la temperatura de la planta y su entorno. ¿Cómo funciona? Bueno, el agua tiene un alto calor específico, como ya vimos, lo que significa que necesita mucha energía para cambiar su temperatura. El mismo principio se aplica al vapor de agua. Cuando la planta está bien hidratada y transpira activamente, el agua se va evaporando de sus hojas y ayuda a mantener una temperatura más constante en el dosel de la planta en comparación con la temperatura del ambiente circundante. Entonces, la diferencia de temperatura que vamos a ver, si existe una diferencia significativa entre la temperatura del dosel y la temperatura del ambiente, sugiere que la planta está transpirando activamente y por lo tanto está bien hidratada. Si vemos poca o ninguna diferencia de temperatura entre el dosel y la temperatura ambiente, esto sugiere que la planta no está transpirando activamente, lo que podría indicar una falta de agua o un estrés hídrico. Bueno, ¿cómo va a ser el déficit hídrico relacionado con los procesos fisiológicos? Bueno, el déficit hídrico se va a producir cuando la disponibilidad de agua para una planta es insuficiente para satisfacer sus necesidades, ¿sí? En este estrés se desarrolla a lo largo del tiempo y va teniendo efectos progresivos. El primer efecto es el umbral de sensibilidad estomática, que ustedes lo ven marcado ahí con una línea de puntos, y es el punto en el que la planta detecta la falta de agua y dispara todos los mecanismos para conservarla. Em, este umbral varía según la especie de planta y otros factores ambientales. Después, la primera respuesta que ocurre es, en la respuesta al estrés hídrico, es el cierre de los estomas, que permite el intercambio de gases, pero también se cierra para evitar la pérdida de agua por transpiración. El cierre estomático va a limitar la entrada de dióxido de carbono y por lo tanto va a reducir la fotosíntesis y por lo tanto va a reducir el crecimiento. El cierre estomático reduce la presión de turgencia y entonces las células de las hojas van a perder turgencia y eso va a detener la expansión. Las hojas dejan de crecer y por lo tanto pueden llegar a enrollarse o a plegarse para reducir su superficie expuesta para disminuir o evitar la pérdida de agua. Hay un desbalance, ¿sí?, entre la relación de raíz y parte aérea. El crecimiento de las raíces continúa en mayor proporción que el crecimiento de la parte aérea. Esto se debe más que nada a que las raíces buscan agua en capas más profundas del suelo. El desbalance puede afectar la relación entre la capacidad de absorber del agua y la demanda de la parte aérea. También ocurre un ajuste osmótico. Las plantas pueden acumular solutos en las células para reducir su potencial osmótico. Esto les permitiría retener el agua y mantener la turgencia celular a pesar del estrés hídrico. El ajuste osmótico es una adaptación que va a requerir energía y por lo tanto puede también afectar el crecimiento. El acartuchamiento o senescencia foliar, ¿sí?, que dijimos que se enrollan para evitar la pérdida de agua, y también va a perder o a tender a perder hojas para evitar la transpiración. Y finalmente la muerte de individuos. Si el estrés hídrico es severo y prolongado, la planta puede morir. Bueno, y esta gráfica ilustra cómo el déficit hídrico afecta la expansión foliar y la fotosíntesis de las plantas. Se observa una reducción drástica en la expansión foliar y con pequeñas disminuciones del potencial hídrico. O sea, si vamos de 0 a menos 4 megapascales, fíjense cómo disminuye abruptamente la expansión foliar. Esto indica que la expansión es muy sensible al déficit hídrico. Y en cuanto a la fotosíntesis, también se ve afectada por el déficit hídrico, pero fíjense que es de manera menos pronunciada que la expansión foliar. A medida que el potencial hídrico baja, fíjense, de menos 4 a menos 1,6, la intensidad de la fotosíntesis muestra una disminución gradual. Ahora, ¿qué quiere decir todo esto? Bueno, la gráfica, esta nos quiere decir que la expansión foliar es el primer proceso fisiológico afectado por el déficit hídrico. Incluso con pequeñas variaciones del potencial hídrico puede reducir significativamente el crecimiento de las hojas.
Y la fotosíntesis también se reduce a medida que el déficit hídrico progresa, lo que a su vez disminuye con la producción de fotosimilados y azúcares esenciales para que la planta, bueno, siga creciendo y desarrollándose. Em, bueno, en resumen, la gráfica ilustra la sensibilidad de la expansión foliar y la fotosíntesis al déficit hídrico. En esta otra gráfica, ¿sí?, vemos dos curvas. La intensidad fotosintética, que disminuye gradualmente a medida que el potencial hídrico se vuelve más negativo, es decir, hay menos agua disponible, y la intensidad de traslocación, la cual se mantiene relativamente constante durante un rango de potencial hídrico más amplio, pero también disminuye a niveles de estrés hídrico más severos. Entonces, ¿qué factores se está comparando? Por un lado, vamos a comparar la fotosíntesis, que es el proceso por el cual, ustedes saben, la planta obtiene eh, su alimento, digamos, ¿sí?, mediante la luz solar, el agua y el dióxido de carbono, ¿sí?, producen los azúcares y el oxígeno. Y vamos a ver también la traslocación, que es el transporte de estos azúcares producidos en la fotosíntesis desde las hojas donde se producen hacia otras partes de la planta, como raíces, frutos y semillas, donde se los utilizan o donde se los almacenan. Y comparamos también el potencial hídrico que nos va a indicar si cuando tenemos un déficit hídrico. A medida que es más negativo, quiere decir que aumenta el déficit hídrico. Entonces, ¿qué nos quiere decir la gráfica? Que si bien la fotosíntesis disminuye con el estrés hídrico, la traslocación de azúcares se mantiene relativamente constante durante un rango de potencial hídrico más amplio. Esto sugiere que las plantas pueden priorizar el transporte de azúcares hacia tejidos que lo necesitan, incluso cuando la fotosíntesis se reduce. Sin embargo, a medida que el estrés hídrico se vuelve más intenso, se vuelve más severo, la traslocación también disminuye, lo que indica que la planta ya no puede mantener el transporte de azúcares de manera eficiente. ¿Se entiende? Bueno, y en esta gráfica muestra cómo el déficit hídrico afecta la fotosíntesis, la respiración y la fermentación en la planta. Fíjense, la fotosíntesis disminuye marcadamente a medida que el potencial hídrico se vuelve más negativo, lo cual indica una menor disponibilidad de agua, obviamente. Esta reducción se debe al cierre de estomas, ¿sí?, inducido en este caso por el ácido abscísico, lo vamos a ver más adelante, y disminuye la entrada de dióxido de carbono, lo cual impide, ¿sí?, o disminuye la fotosíntesis. Sin embargo, la respiración no se va a ver afectada por el déficit hídrico tanto como la fotosíntesis. Se mantiene relativamente estable en un rango de potencial hídrico más amplio. Y esto se debe a que la respiración, a diferencia de la fotosíntesis, no depende directamente del agua como componente de sus reacciones. La respiración va a utilizar oxígeno para degradar compuestos orgánicos y generar ATP. El oxígeno necesario para la respiración también proviene del mismo lugar donde viene el dióxido de carbono, se ingresa por los estomas, ¿sí?, pero también puede encontrarse en reservas internas, en tejidos y en células. Entonces, por eso la respiración tarda más en disminuir. Y vemos también que hay un aumento, ¿sí?, en condiciones de estrés hídrico severo, cuando el oxígeno ya escasea. El proceso anaeróbico que permite a la planta generar ATP en ausencia de oxígeno va a ser la fermentación. Perdón. Esta fermentación es menos eficiente, obviamente, que la respiración para producir ATP, pero le permite a la planta sobrevivir en condiciones de estrés hídrico severo. Bueno, y esta gráfica nos muestra cómo cambia eh, la relación y cómo afecta el crecimiento a la biomasa aérea y a la biomasa radical, ¿sí?, y a la relación entre ellas. La biomasa aérea se reduce significativamente en condiciones de déficit hídrico y la biomasa radical no muestra cambios drásticos en respuesta al déficit hídrico. Entonces, la relación, ¿sí?, raíz, parte aérea, en condiciones normales, por ejemplo, en un tratamiento de control, ¿cómo es?
Bueno, la biomasa aérea es mayor que la biomasa radical, lo que indica un equilibrio en el crecimiento de la planta. Ahora se vio que cuando hay un déficit hídrico, la biomasa aérea se reduce drásticamente, mientras que la biomasa radical se mantiene relativamente constante. Y eso resulta en un aumento de la proporción de biomasa radical en relación a la biomasa aérea. ¿Esto qué quiere decir? Porque parece que la raíz crece más que la parte aérea en condiciones de déficit hídrico, y es lo que uno podría pensar. Pero la explicación eh, tiene que ver con la composición química de las hojas y de las raíces. Fíjense que las hojas están compuestas principalmente por proteínas, ¿sí?, que contienen agua como parte de su estructura. Cuando hay un déficit hídrico, las proteínas pierden agua, ¿sí?, reducen su tamaño, disminuye la biomasa aérea y por lo tanto parece que es más pequeño, ¿sí? Es más pequeña la parte aérea. En cambio, las raíces están compuestas principalmente por carbohidratos y lignina, que no contienen agua en la estructura. Entonces, el tamaño de las raíces no se ve tan afectado por la falta de agua. El desbalance entre lo que es tallo y raíz se debe a que la parte aérea se reduce debido a la pérdida de agua, como vimos hace un rato, ¿sí?, mientras que la parte radical mantiene su tamaño gracias a su composición química. El desbalance entre la transpiración y la absorción, ¿sí?, al disminuir la parte aérea, disminuye la transpiración, la planta reduce la pérdida de agua disminuyendo esta parte aérea. Por eso también se, se modifica esta relación, ¿no? Y al mismo tiempo las raíces mantienen la capacidad de absorción de agua, lo que le va a permitir a la planta sobrevivir en condiciones de déficit hídrico, por lo menos durante un determinado tiempo. En resumen, el déficit hídrico afecta más a la biomasa aérea que a la biomasa radical, lo que se traduce en un aumento de la proporción de biomasa radical en relación a la aérea. Esto se debe a la diferencia de composición química en hojas y raíces y reducción de la parte aérea que disminuye por la transpiración, lo que permite que la planta conserve agua y sobrevivir en condiciones de déficit hídrico. Bien, hasta acá lo que es el tema 2, relaciones hídricas. Estos son los libros recomendados. El Las Convieto es uno de los más claros en este tema y que realmente les va a ser muy llevadero. Cualquier cosa tienen bibliografía en la página de la cátedra para consultar.